Mi nombre es Paula Arrieta, soy artista visual y soy profesora de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. ¿Tengo que decir algo más? Cuéntanos tu historia, de dónde vienes, cómo empezaste. Estudié en la misma universidad donde trabajo, que para mí eso tiene mucho como sentido. Estudié arte por los 2000 y sin querer estudiar arte, a mí me interesaban otras cosas en ese momento, pero la carrera me encantó y me encantó la escuela además, y sobre todo la escuela. A pesar que cuando salí lo odiaba, me gustó mucho los 4 años que pasé ahí, y entonces para mí volver ahí a hacer clase es súper importante volver a ese lugar, y descubrí algo que me parece que era como fundamental para mi vida en este momento, que es hacer clase. O sea, que es algo que me gusta tanto como ser artista, pero creo que lo hago mejor. O sea, creo que soy mejor profesora que artista. Entonces ahí como en promedio, está bueno como trabajo remunerado. Claro, totalmente. Buena. Sí. Y en la facultad estudiaste foto. Esa fue mi especialidad, sí. Eso fue porque cuando entré quería estudiar cine. Sí. Y no existía cine en la Universidad de Chile, o sea, existía solo en algunas escuelas privadas, y yo quería estudiar en la Universidad de Chile. Entonces busqué como lo que se acercara más y pensé que foto podía ser lo más parecido a cine. Y entre medio, ni siquiera entre medio, yo diría que en primer año me di cuenta que el arte era increíble, así como que era fantástico. Fantástico. Yo incluso podría decirte que con la primera clase del primer día, que fue con quien ahora es mi colega, con María Elena Muñoz, que era Vanguardias del siglo XX, y yo escuché esa clase y dije, wow, esto es alucinante, quiero saber todo respecto a esto, todo. Y nada, pues cada año fue mejor en ese sentido. Todo era nuevo para mí porque yo nunca hice nada, no pintaba, no dibujaba pésimo, no tenía ninguna cercanía al arte, ninguna, solo me gustaba el cine. Claro. Y entonces todo era nuevo, todo era fantástico, y tuve súper buenos compañeros además, creo, compañeras y compañeros, muchos de los cuales han estado en tu programa. Sí. Y eso hizo todo más fácil, porque no solamente era como un grato ambiente para aprender, sino que también como para ser humano, creo yo. Para Y eso para mí fue formarse, fundamental. Sí, en yo el venía de amplio Bochef, sentido. además. Facultad de Venía de Ingeniería. Bochef, Claro. Facultad de Ingeniería, sí. Y ahí era todo muy distinto. Y aquí era un espacio de libertad absoluto, como de libertad personal, por decirlo, más que, no solo de Sí. pensamiento, sino que personal. Y eso para mí fue gratísimo, cambió mi vida, digo. O sea, fue como un mito así entrar a la escuela. Claro, totalmente. Y a nivel de tu obra, digamos, ¿tú establecerías como dentro de la facultad que empezaste a generar obra? Sí, yo diría que sí. Sí, No al comienzo, pero sí ya al final, cuando ya estaba saliendo, yo sentía que ya tenía un par de obras, al menos. claro. Y aparte como que encontré otra cosa que estaba media como dormida, que era la cuestión de escribir, que siempre me gusta escribir. Y también literatura fue una opción en algún momento, no sé, como una opción de carrera. Y Sí. al final descubrí que el arte como que te permite hacer todo lo que te gusta. O sea, si te gusta la ciencia, bacán, si te gusta escribir, excelente, si te gusta el cine, si te gusta... Todo lo que te puede gustar cabe en el arte. Claro, Eso es terrorífico, pero maravilloso. sí. Es un espacio que como que amplía, que te amplía la perspectiva, no la Es cierra. infinito. Sí, es infinito. Total. Entonces, empecé a juntar esto como imagen-texto, hacer ese tipo de relaciones, que me Sí, salía mucho mejor que dibujar y pintar, porque yo era muy mala en eso. Sin embargo, como que se me hacía más simple generar ideas, como ideas o relaciones más que ideas. sí. Porque ideas como que, no sé, uno no tiene muchas ideas en la vida, en verdad, tiene como relaciones. Intuiciones también. Intuiciones, como conectar una cosa con otra. Entonces empecé a trabajar eso, como la imagen con el texto, el recuerdo de una imagen escrita, el texto como imagen, la imagen Claro, como texto, en fin, claro. como todas esas relaciones. Y nada, yo creo que cuando salí de la escuela tenía eso, como una o dos obras que eran como entre la poesía, el video y la gráfica, digamos, como que estaban ahí entre ese Claro. ámbito. Sí, 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 me acuerdo de esos trabajos. Em,
Claro, que fueron como más bien al final, como desde la foto, digamos, fuiste como, igualmente lograste acercarte a lo que era tu idea primogénia en algún punto del audiovisual. Sí, me llamaba mucho la atención el video, como una cosa más como de la generación nuestra, yo creo, que es como que el video era algo muy tecnológico, Claro, ¿cachai? Como es verdad. era muy, muy interesante, ¿cachai? Y el video arte más todavía, po. O sea, Más, una es cuestión rarísima, como rarísimo. libre, totalmente libre. Yo me imagino que fuimos como la gente que se le atravesó el cine, ¿cachai? Se le Claro. atravesó el cine y nosotros se le atravesó el video, como posibilidad de hacerlo además Mm, nosotros, mm, ¿cachai? Que eso era como increíble. Ahora, claro, no pasa nada, todo el mundo hace videos, ¿cachai? claro. Sí, 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 con el Esa es la celular, o vida. sea, es la cotidianeidad. Hay una plataforma para hacer video, o sea, ya está YouTube hace 1000 años, pero esto TikTok y todo, ya como que Una el video es un lenguaje, aplicación, una claro, aplicación. aplicaciones, total. Exacto. Y el cine siempre parecía, sobre todo en la época que estudiamos nosotros, algo muy caro. ¿Sí? Sí, Algo muy caro y una industria. Una sí. industria donde necesitaba mucha gente. Entonces, el video arte, sobre todo, era más realista, ¿cachai? A la realidad nuestra. Total, Como. Ahora no, sí, ahora la gente sí puede hacer cine. es verdad, con Más poca plata. fácilmente, Sí, claro, con más menos fácil plata. que hace 20 años. ¿Cachai? Claro, Hay gente que lo hacía igual y bueno, mucha admiración con ellos, pero era algo inimaginable en ese momento. Entonces sí, podía tener una camarita, como, y que ya era muy bacán por tener una camarita y hacer ciertas cosas o animar cosas en el compu, claro, mover fotos, ni siquiera eran como video, a veces mover una foto de un lado a otro, ¿cachai? total. Y eso te permitía como descubrir tiempos, lenguaje, espacio, cuestiones de la imagen bidimensional, que era como, yo diría que la imagen bidimensional es muy fuerte en la escuela, sobre todo desde la pintura. Total. Entonces todo lo que sabía de pintura, que es mucho y que es muy alucinante, podía ir como de alguna manera trasladarlo a un lenguaje audiovisual. ¿Cachai? Entonces era un campo de experimentación, sí, y como a mí me gusta escribir, entonces era como cómo se mueve un texto, cuestiones así, Ir uniendo, claro, imágenes con texto, formando imágenes con texto, ¿cachai? claro, muy Eso era una buena. experiencia como infinita, claro, y esas son las primeras cosas que hice antes de salir de la escuela. Claro, y respecto, en esas obras, respecto a los conceptos, como qué conceptos eran los que te movían en ese momento. Mira, lo que hacía en ese momento era trabajar con pie forzado, porque si no sentía que uno se perdía mucho. Y aparte, como yo venía de ingeniería, a mí me venía muy bien esto como de establecer una estructura primero. Eso, la estructura. Sí, muy importante, como que si no, no sé para dónde voy. O Tal sea, la cual. experimentalidad era como una consecuencia, ¿cachai? Es como, se produce una experimentalidad, pero el proceso para mí no podía ser experimental porque No, si no yo me perdía demasiado. Entonces yo como que lo que hacía era un poco como citando películas. Yo miraba una película y entendía la estructura de la película de alguna manera, obvio, capaz que no era así, pero la entendía yo de una manera, y planteaba una estructura similar para hacer un video, o un texto, o una imagen. Entonces, por ejemplo, tengo un trabajo, uno de los que a mí más me gusta, que es de esos años, en que yo decía, ya, voy a usar solo figuras geométricas simples, solo blanco y negro, solo, y un tono de gris, nada más, solo ángulos rectos, solo citas. Entonces armaba una serie de cuadros visuales con citas de películas, de comerciales, de la claro, tele, de la publicidad, y todo eso como que llegaba descontextualizado de su lugar de origen para formar como un poema de amor, otra cosa, ¿sí? claro. Pero Pero ultra romántico, estructurado, igual increíble porque ultra estructurado, como muchos, no ultra, un pie forzado, muchos pies forzados. muchos, sí, muchos pies O forzados. sea, Y era eso como te libera a dogma, ti de la... Es era un como, sí, dogma, sí, exactamente. Bueno, Dogma había salido hace poco y en Chile claro, estaba pegando recién, digamos. O sea, claro. estábamos recién viendo esas películas súper raras que seguían un pie forzado muy claro, una lista de pies forzados, Y que además porque tenían Dogma algo es de distinto. y tenía algo de accesibilidad. También, ese tipo de como imágenes que parecían precarias, ¿viste? Por más que no lo fueran, pero tenían algo que como que te traía un poco lo que podía ser un video casero, ¿no? Como algo cercano, o sea, como que apelaba a eso, ¿no? También. Es que no te quedaba otra tampoco. O sea, como si aspirabas a que la cuestión fuera como un cinearte, no había por dónde porque no tenían ni los recursos técnicos. Yo creo que un poco, el arte en Chile es un poco eso. O Como sea, precario, total. es como encontrarle un rendimiento a materiales
Sí. en sí mismo, digamos. Es muy material en ese sentido, como que el material tiene su propio rendimiento y no trata de ser otra cosa que no Sí. es. Sí. Todo esto se va un poco al carajo cuando viene Alfredo Yara a hablar de las cosas que hace, te muestra, y ahí uno dice, bueno, se va un poco al carajo, pero él tampoco Sí. trabaja en Chile, entonces es distinto. Sí, pues no se puede comparar. Es muy raro. Ahora, existe igual, y gente que lo hace súper bien, yo creo. Estaba Sí. pensando, por ejemplo, la Manuela Infante en el teatro, Uh-huh. que hace unas cuestiones de una factura, pero así, Claro. impecable, ¿sabes? Sí. Impecable. Que es como ver una película en un escenario. Obra. Es Sí, que, claro, supongo que hay niveles también, obviamente, como también del acceso a cierto, ¿no? Como presupuesto, cierta materialidad, no sé, como hay muchos niveles, pero así como tú dices, es interesante cuando con lo mínimo se puede como lograr ese rendimiento máximo, ¿no? sí. Y lo que tenéis que hacer ahí, la estrategia, es invisibilizar el material, po. O sea, o visibilizarlo a la manera productiva, po, ¿cachai? O sea, que sus fallas o sus problemas sean protagonistas, ¿cachai? Claro. Sí, sí, que no Porque quiere a hacer la otra hora que... cosa. Exacto, exactamente. Ahora, por ejemplo, vi que había una exposición de la Natalia Babarovich, que debe ser una no sé, una de las pintoras que yo más admiro, y que es Sí, sobre cartón, ¿cachai? Y claro. tú decís, una artista de ese nivel, ¿cachai? Todavía sigue explorando esas posibilidades materiales, ¿cachai? Total, Eso es súper claro. interesante, súper Sí, interesante. sí, sí, está buenísimo. O sea, al final, como cuando uno recurre como a esos recursos también por un interés material o conceptual, ¿no? Como que no es una Sí, cosa de precariedad, no es que no le alcance, sino que uno como que vuelve tal vez un poco también al origen, ¿no? Como a pensar esto en lo mínimo, tal sí. vez. Y porque además te ayuda a pensar que en ese momento para mí era importante eso. Después dejó de serlo, ahora es importante de nuevo, como a la idea del taller, ¿cachai? Bueno, Como que yo veía que era el trabajo de la pintura, por ejemplo, sí, era muy atractivo para mí, porque tú estabas ahí trabajando con tu obra todo el día, ¿cachai? Y así buscándole la forma, no sé qué. El cine no podía hacer eso, ¿no? no, No podía llegar y sentarte con, no sé, 80 personas y decir, a ver, ¿qué vamos a tratar de hacer hoy? no, ¿Cachai? Y en cambio, trabajar con el compu, con como imagen en baja calidad o solo palabras, por ejemplo, mm, es una forma de como de pintar, ¿cachai? claro, Pintar y sí. borrar, deshacer, pintar encima, hacer de nuevo, ¿cachai? Además tiene bastante inmediatez. Digo, lo que es el trabajo solo también, ¿no? Porque viste como en el cine que hay como muchas etapas que no pueden ni adelantarse, entonces como que tienen tiempo establecido. En ese sentido, como que es totalmente otro tipo de trabajo. Se asemejaría más tal vez a a un grabado, digamos, en el sentido de que Puede ser, tiene formas de confección que uno no puede manejar, ¿no? Que hay muchos sí. factores externos, pero sí, entiendo. Igual lo del taller también tiene algo que no nombraste, pero supongo que también lo tienes en algún punto en tu cabeza respecto a lo que el trabajo de taller te daba en la relación con los otros. Viste, como que existe eso, que con varias de las personas que he hablado, como que hay una especie de añoranza del trabajo de taller en el sentido de lo colectivo, ¿no? Ah, sí, sí. Como de que estar haciendo con otros y otras en un lugar en donde solo se hace y en el que todos comparten y se miran y se comentan y en el fondo se aprende y se desaprende en colectivo, ¿no? Más allá de los profesores, digamos, porque en general los talleres eran muy de los compañeros y compañeras que nos corregíamos, digamos, a diario o a cada hora. Y eso es algo que un poco en la vida adulta, profesional, de artista profesional, como que se pierde mucho, ¿no? Mm. Sin embargo, Total. y también es algo que la Bárbara Ettinger me comentaba el otro día, que en el trabajo audiovisual, por ejemplo, a veces se recupera el trabajo con otros. Desde el hacer videos solo al hacer videos con otros, como que vuelve un poquito de eso. Entonces pensaba Claro. que si extrañabas o si te parecía que tal vez el mismo en la docencia has recuperado el tema del crear con otros, o si es algo que nunca digamos, te gustó ni te disgustó, no sé. ¿Es algo que ha estado presente? Sí, o sea, sí, en ese sentido la escuela es fantástica. O sea, salir de la escuela es un abismo y ahora Mm. yo hago clase en tercero y cuarto de artes visuales. Y veo que Los ellos, más grandes, claro. ellas,
Claro, y ven ese abismo ahí al lado. O sea, saben que en un paso más van a estar solos y solas. Y solas, tal cual. Y tienen mucho miedo y bueno, obvio, todos Y tuvimos tienen el mismo razón de miedo. tenerlo, digo. Y tienen razón de tenerlo, exactamente, exactamente. Y capaz que más que nosotras, Sí. porque nosotros nadie nos dijo nada, entonces nosotros teníamos como una fe media estúpida, yo pienso ahora, muy ingenua, muy Sí. estúpida, pero que nos hizo como darle nomás. Sí, vos ¿Sí? dale. Dale, total, como, ay, lo voy a lograr, obvio que lo voy a lograr, obvio. Si me esfuerzo Después mucho, aparte que, porque es algo claro, idiosincrático, ¿no? Como si me esfuerzo mucho, mucho, exacto. me va a ir bien, porque eso pasa con la gente que se esfuerza mucho. Exactamente. Más que no sabíamos que existía el patriarcado, nos estaba ahí ahorcando, ¿cachai? Nos estaba ahorcando, pero no lo habíamos visto, ¿cachai? No era un problema entonces, claro. No, entonces no existe, ¿cachai? Había algo ahí que te estaba apretando el cogote, pero no sabía qué era. Y uno decía, compañero, la compañera, somos todos iguales. Claro. Pelota, eso Las nunca fue mismas así. posibilidades, claro. Obvio que vamos a tener. Yo nunca jamás sentí que estaba en desventaja con mis compañeros hombres, además que éramos infinitamente más mujeres. Sí. Entonces, es como no, eso no era un tema. Imagínate la ingenuidad en la que vivíamos. Po. O sea, no solo lo íbamos a lograr por mérito, digamos, sino que además teníamos las mismas posibilidades que una. No había ninguna traba, claro, para nosotras, ¿no? Nada, pues eso no. Bueno, ahora que lo digo es como que estúpidas que fuimos, pero también teníamos menos miedo. ¿Sí? Sí. Teníamos menos miedo. El porrazo es fuerte igual. Eso fue lo que tuvimos que pagar. La ignorancia te hace feliz y libre. Y después te pega ahí un porrazo, ¿cachai? Sí. En cambio, las chicas ahora saben cómo es. Sí. Y saben que los prejuicios son de clase, que son de género, ¿cachai? Saben que si es mujer les va a costar más. Y yo a través un poco de las conversaciones con ellas me he dado cuenta de que a nosotros nos pasó lo mismo, pues. La cosa es que no nos dimos cuenta nomás. ¿Sí? Claro, en ese sentido también tal vez es como súper interesante y esperanzador pensar que tal vez los chicos y chicas ahora empiezan como a dar esas batallas antes, ¿no? Como, sí. O sea, como que ya están ellos luchando por sus espacios conscientemente, ¿no? Desde siempre, en algún punto, ¿no? Sí, total. Y son mucho más conscientes, pero se desgastan mucho más. O sea, eso es lógico, ¿cachai? O sea, tienen una pérdida de energía brutal porque son muchos flancos los que tienen que enfrentar. Mucho. Nosotros En el arte. idiotas. Encima el arte, Sí. claro, como... Sí. Qué ilusos, claro, tal cual. Como... Además está la cuestión, que esto lo conversaba hace poco con un curso, que está la cuestión del cuarto propio, ¿cachai? O sea, que mientras tus compañeros hombres podían quedarse perfectamente en la casa de los padres y tener un trabajo trucho, ganar poca plata y vivir con ellos y arrendar tu taller, por ejemplo, eso para una mujer, o sea, nosotros sabíamos que teníamos que ser independientes, ¿cachai? Una mujer como que tiene que ser independiente, económicamente independiente. Entonces tenés que elegir, pues, entre tener una casa y un taller, ¿cachai? O sea, vivir sola, sí, en tu casa, o tener un taller, ¿ya? Y si te fuiste a vivir sola a los 25, 26, 27 años, no pudiste tener un taller nunca más en tu vida, ¿cachai? Bueno, sí, quizás más grande, con alguna estabilidad. Sí. Pero esas cosas las tenés que elegir a los 20 y tantos, cerca de los 30, ¿cachai? Por un sesgo de género, de clase, ¿para qué te digo? ¿Cachai? Ya esas cosas para nosotros eran como, vamos a ser artistas nomás, ¿cachai? Totalmente. Y es muy brutal darse cuenta que sí estuvimos expuestas a eso, ¿cachai? Solo que no lo sabíamos. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que me gusta hacer clase. Como que no solamente es como que actualizas tus conocimientos, digamos, sino que actualizas tu historia, ¿cachai? Imagínate un lugar donde actualizas tu historia todas las veces. Pero además tienes la capacidad de tener injerencia, como en la historia de otros y otras, ¿no? Como... Y viceversa. ¿Sí? Obvio, pero desde el punto de vista de la reflexión, como que hubiera sido buenísimo que alguien nos dijera esas cosas, digamos, como en esa época, ¿no? Imagínate. Ni siquiera que nos dijeran, que nos hicieran reflexionar, como... Supongo que es como la función, mejor, ¿no? Antes que decirte cosas, hacerte pensar las cosas. Claro, imagínate todo lo que piensan ahora, la cuestión de la herencia colonial en la educación artística, ¿cachai? O sea, bueno, hoy día estábamos viendo Brasil, vanguardia brasileña, y es como, bueno, pero no necesitas la vanguardia europea, ¿cachai? Eso era un tema que yo siempre hago hincapié, de que cuando nosotras estudiábamos en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, no tuvimos un solo ramo de arte chileno. Y más que eso, no tuvimos un solo ramo de arte latinoamericano. Yo creo que todavía no existe.
O sea, lo ¿Todavía no creo, existe? estoy segura. Sí. Ah, yo pensé que había avanzado eso, algo. No, hay Bueno, algo pero de... vanguardia brasilera. Ya, pero eso yo lo veo en un curso de otra cosa, ¿cachai? O sea, Ah, como... Es como un aporte personal, digamos, ¿cachai? ah, ah, El curso que hago yo es arte y política. claro. Entonces, obvio que está la cuestión colonial. ¿Cachai? Pero eso es muy grave, ¿viste? Como realmente, o Mm. sea, Otra ilusión, pues nosotros también pensábamos que siendo sudaca, obvio que íbamos a llegar a Nueva York, sí, ¿cachai? Obvio, claro. lógico. Sí, 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 obvio. Pero claro, lo que no sabíamos o empezamos a darnos cuenta en ese momento que íbamos a llegar, pero como figuritas de colección, así como lo pintoresco, ¿no? Como, eres brasileño y entonces píntame algo del carnaval. Es como eso, ¿viste? O Claro, sea, ¿qué es esto geométrico? ¿Por qué estás claro. pintando como la vanguardia? ¿Por qué hacen lo mismo que nosotros? Claro, no, ustedes tienen que hacer otra cosa. Onda, videoarte no. A mí me pasó ver Sí, eso, digamos, in sí, situ, en no, ese pero eso momento. Supongo no que es notable. que hoy día un poquito menos se ve eso, pero seguramente sigue existiendo, porque lo que tú planteas respecto a la facultad o a este tema de las diferencias de clase, de género, o sea, en el mundo funciona igual, ¿no? Como Sí, primer mundo, entonces ahí como que se amplifica, sí, ¿no? sí, A mayor total. escala. Es Sí, yo creo que brutal. eso es como, la marca de eso en la educación artística es, no se ha podido superar. No. Pero casi nada, yo diría, de la época nuestra. Aparecen más nombres, bueno, internet, o sea, ya incluso los estudiantes buscan cosas y se enteran de cosas. ¿Cachai? Sí, claro. Pero Eh, igual es brutal que desde la Universidad de Chile como que no exista eso, o sea, porque que yo siempre hago la comparación con Argentina, que es lo que me pasó a mí, de que yo llegué allá y bueno, los argentinos saben todo de arte argentino, todo, pero todo. más aún saben de arte latinoamericano. O sea, yo que era muy estudiosa en la universidad, primera vez en Argentina me sentí una ignorante porque yo no sabía nada del arte latinoamericano, porque nunca nadie me había hablado. Y eso es como muy abrumador porque al final tiene que ver con uno no saber dónde está parado. O sea, porque yo sabía todo de vanguardia artística del siglo XX europeas, todo, todo, de memoria, o sea, seca. Pero de arte chileno, de arte latinoamericano, tipo, ¿en Sí, uno serio? tenía como algunos titulares, el CADA, la escena avanzada, una cosita así. Sí, Pero, total. ¿y eso? O sea, pero pintura chilena, tipo, No. olvídalo. O sea, entonces eso era muy brutal. Porque, o sea, yo me sentí como súper, la palabra es como desvalida en algún punto. Es de como sola, como tipo, claro, no entiendo nada. No, no sé lo que hay, lo que se hace alrededor mío. Y es difícil como entonces tener un punto de partida. Sí. Porque, sobre todo cuando uno entiende el lugar que ocupa. Como cuando uno entiende que uno no es Europa, que uno no es vanguardia europea, que a uno le Y que pasan no otras va a cosas. ser, y que no va a ser ese artista hombre blanco que pone en Nueva York, ¿cachai? Que es lo Sí, mismo, ¿cachai? O sea, nosotros no teníamos claro, conciencia de ninguna de no, esas cosas, de ninguna. no, por eso Y cuando en uno algún quiere sentido nos trabajar, salvó también. Nos sí, salvó desde la claro, estupidez, por supuesto. en el principio, pero después, claro, es No, abrumador. sí. Porque cuando uno quiere empezar a trabajar como de una manera honesta, digamos, con uno mismo, ¿no? Como a escudriñar entre las cosas que lo permean a uno, tienen que ver con la identidad, necesariamente, para mí por lo menos, con el contexto un poco, aunque sea. Sí. Uno puede trabajar pensando en Europa, desde acá. O sea, es como raro. Lo que es peor, ni siquiera pensando en Europa, sino que pensando al modo europeo, que es como lo peor, creo yo. O sea, que no son solamente los resultados, digamos, sino que son las formas de construcción de historia, digamos, como la epistemología del arte, ¿cachai? Esa es Sí. europea, nuestra forma de pensar es europea. Pero eso es como ser un desclasado, básicamente, como cultural, ¿no? Un occidentalizado, claro. O sea, somos como absolutamente occidentalizados, a tal nivel que creemos que somos occidentales, a ese nivel. Sí, 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 pues, sí, tal tal cual. cual. Pero para mí es súper como comparable, así como no tener conciencia de clase, aparte, es como eso. Sí, Eh, sí. Y ahí uno se da igual, cuenta que no es necesariamente culpa de uno, digo, sino que no, claro. es fruto de un sistema, ¿cachai? Como que a la vez arrastra a otro referente, que papá, ¿cachai? Y que Lo encima que sí pasa en la funciona con escuela, eso. lo que sí pasa en la escuela, que yo creo que es como notable, que hay como una historia del arte chileno dentro de la escuela, ¿cachai? Mm, mm, Eh, que es muy fuerte, que es como que tiene que ver sobre todo con como con el ala conceptual
del arte de los 70 y de los 80, ¿cachai? Creo que esa es la herencia de la escuela de arte, yo diría, en este momento. Claro. Como Sí. muy intelectual, por decirlo, Mm. muy republicano, voy a decir, pero no es la palabra precisa, digo como atento a la historia de Chile, ¿cachai? Como muy consciente de la historia de Chile. En ese sentido, como es un formalismo político, no sé, acá acabo de inventar ese nombre, como la corriente del formalismo político, ¿cachai? Como donde hay cuestiones formales muy importantes en pos de un concepto que es político, ¿cachai? Que es nacional, que es qué sé yo. Estoy pensando principalmente con Gonzalo Díaz, ¿cachai? Y como toda la escuela que tiene en la facultad, Sí. que es distinta a la otra escuela, es súper distinta a la otra escuela. Eso yo creo que es como grato, porque es una forma de pensamiento también, ¿cachai? Como de entender las obras en un sentido ideológico, ¿cachai? Sí. Y yo creo que eso lo tuvimos, o sea, de hecho, nos sobregirábamos en algún momento, como, esto se trata de los conceptos de no sé cuánto, de no sé qué, y traía ahí 800 cosas, y la obra no era nada, o sea, eran dos piezas unidas y todo decía, bueno, Demasiado. propiedad nacional, que el trauma y la cuestión, ya. Sí. Ya, pues eso está, es como una necesidad, ¿cachai? Sí. Y eso me parece valioso, como, puede ser arrogante a veces, pero es como... me parece que es como consciente, ¿cachai? Sí. Consciente Sí. de un contexto particular. Sí, sí. Sí, no, aparte eso es una forma de formar, digamos, que tiene que ver con eso, como con entender que eso que siempre decían de como no, no son pintores, son artistas. O sea, Claro, estamos formando artistas, no pintores, o no fotógrafos, o no lo que sea. Como que era como esto, el ser pensante, ¿no? Como, claro, un artista es un intelectual. En la escuela de sí, arte, un artista es un intelectual. ¿Sí? exacto. El que es Y capaz de eso es generar importante. discurso, claro, Que total. interviene en la escena pública, ¿cachai? Que eso tiene un intelectual, que no siempre un artista es un intelectual, ¿cachai? No. Solo a veces un artista es un intelectual. Pero es un tipo que puede ser un tipo, una persona, una mujer que puede Mm, salir y defender una idea, ¿cachai? mm, En sí, varios terrenos. Entonces, la obra es uno de ellos, es su principal terreno, pero también podrían ser, qué sé yo, candidato a presidente, por decirte, ¿cachai? No sé cómo. a Como que pueden, constituyente, en este caso. pueden ser escritores, ¿cachai? Pueden ser, no sé, como que eso me parece súper interesante para una universidad pública. ¿Sí? Súper, sí, Súper totalmente. interesante. Y eso es algo, por ejemplo, con las escuelas argentinas, que es un contrapunto. Sí, ¿Sí? sí, Y que a mí me hizo falta cuando conocí la estructura como de educación artística en Argentina, que capaz que no hace falta, capaz que es como algo muy particular acá, pero mm, el costo es lo que tú dices, que me parece que es así, una desconexión total con Latinoamérica. O sea, no hay ningún tipo de enlazo, ¿cachai? No hay ningún tipo de lazo con lo que se hizo en Argentina en los 70 y no, los 80, lo que se hace ahora, lo que se hace en Brasil, ¿cachai? En Cuba, no sé, en Centroamérica, en Uruguay. Imagínate la historia vanguardista que tiene Uruguay al lado, y para nosotros lo único que existe latinoamericano es el CADA, ¿cachai? Como claro, sí. nada avanzada, ¿cachai? Bueno, en algún punto eso puede ser como, es un triunfo también de los procesos dictatoriales, como en todo sentido, ¿no? Como en la marginación cultural también. Eh, porque era algo que antes, no, como que entiendo que se daba muchísimo más, digamos, como de lazos culturales entre Latinoamérica. Supongo que Sí. siempre cortados por procesos violentos, pero en general yo soy como del pensamiento de que los pueblos latinoamericanos tendemos a ser unidos, ¿viste? Como por intuición. Pero siempre, Igual, el problema es que siempre tenemos algo en medio, bueno, corta todo, ¿viste? y yo siento que Chile especialmente es medio tendiente a ser díscolo de ese espíritu. Sí, pero bueno, no por nada, por eso digo, la dictadura 17 años, modelo neoliberal a ultranza, o sea, en ese sentido digo, se puede leer que esto es otro triunfo más sobre Chile de el modelo, finalmente. Sí, O sí, sea, total. ganó en todo, digamos, y en esto también, y no es menor, además, porque No en es lo menor. cultural ya sabemos que es como base de mucha expansión y desarrollo de pueblos, sociedades, ¿no? Es importante que haya ganado en eso también, para hacer esta cosa terrible de avasallamiento de derechos, ¿viste? Como, digo, es muy funcional. Y no es menor que pase en todo ámbito, incluso en esto, en lo formativo, en la Universidad de Chile, referente, como, nada, algo para pensar también
en ir a por ello, digamos, ir a por ello. Porque es fundamental, nada, en la cultura, yo creo. Digo, Igual yo lo, creo que al contrario de nuestra generación, las personas que estudian ahora, que están saliendo, cargan esa crítica, digamos, como son conscientes de ese nivel crítico. ¿Sí? Maravilloso. Eso es muy bacán, muy bacán. Es algo ganado. Sí, total. Y no compran cualquier cosa, o lo hacen pasar por 800.000 interrogatorios antes de comprarlo, ¿cachai? Nosotros comprábamos más, yo creo. Comprábamos más fácil, más barato, ¿cachai? Totalmente. Y bajo otros códigos, además, como que esta intelectualidad que yo te digo, que para mí es como un plus de la escuela, para nosotros era todo, ¿cachai? Total. Sí, y no es todo, ¿cachai? Es algo importante, pero no es todo. Y hay 800.000 cosas más. Entonces, yo veo que se preguntan esas, como, bueno, y ya, pero es hombre, ¿cachai? Como, uno dice, aprovechen este profesor que es increíble, ya, pero es hombre. Bueno, la tuvo fácil, ¿cachai? Claro, Dice, ¿qué mérito? ¿por qué yo no vi eso antes? No me fijé, justo, No claro. me fijé, claro. Sí, Claro, no, total. Es ver como la película completa, ¿cachai? Sí, o sea, obvio, yo creo que, o sea, gracias a esos jóvenes, digamos, es todo lo que viene pasando en Chile. Pero, digo, por eso, el siguiente paso sería cambiarlo, ¿no? Como que está buenísimo que lo vean, ¿viste? Como, bueno, pero ojalá algún día, digamos, esté un poquito, no digo que se cambie completamente, porque sabemos que esos son procesos lentos, pero sí por lo menos un poquito respecto a esto de la malla y de poder configurar una estructura que tenga más que ver con la pertenencia y con la identidad, ¿no? Bueno, es que ahí aparece el otro problema. Ya, bueno, estamos hablando de un montón de política universitaria, pero a mí me interesa mucho ese tema. Y es que creo que otra cosa buena que tiene la Universidad de Chile es como el carácter estrictamente biestamental de todas sus reformas, ¿cachai? Todo se decide biestamentalmente. Y lo que pasa es que se disolvió la participación universitaria, totalmente. Entonces, existen los canales, por decirlo, existen las estructuras de cambio para generar un cambio, pero no son ocupadas. Claro. Y eso es un problema también. O sea, llevamos cuántos periodos de la FECH con bajo quórum de participación, eso es un drama. Eso para una universidad pública es un drama gigante, es una tragedia. ¿Sí? Pero otra vez la universidad es reflejo de la sociedad, digamos, porque es lo mismo que pasa en las elecciones comunes, digamos, o sea, un nacionales. proceso de cambio de malla toma 3 años, en general, es biestamental, o sea, pasa más de una generación por ahí, porque los que empezaron después salen y luego entran otros, qué sé yo. O sea, el poder que tendrían eventualmente nuevas generaciones de ingerir en cambios curriculares, por ejemplo, es total, ¿sí? Es total. Es lento, eso sí, es lento. Tienes que tener paciencia y todas esas cosas que de pronto cuando uno está 4 años en un lugar no tiene. ¿Sí? No pasa, total. Pero no existe, o sea, hay puro espacio sin llenar. ¿Sí? Y eso, entonces ahí te encontrás en un círculo, porque uno dice, ya hay que llamar siempre a los estudiantes, porque los estudiantes saben lo que va a pasar, ¿sabes? Y no llega ni uno, ¿cachai? Entonces, como, y uno entiende también por qué no llega ni uno, porque también están en esta vorágine de desilusión también, ¿cachai? Sí. Entonces ahí entramos en como, bueno, yo creo que lo que decís tú es preciso, es como la ruptura total de los lazos, ¿cachai? De confianza, no solamente políticos, sino que de confianza, comunidad y todas esas cosas, que hacen que cada uno al final tire para su parcela y no se pueda generar mucho. No. ¿Sí? No ayuda, por supuesto, la burocracia en la universidad, pero incluso contra eso se podría. ¿Sí? Eso tal vez es una de las cosas que más me gusta de la universidad, como que es un lugar a disputar, muy claramente, muy claramente. O sea, lo que pasa en una sala de clase es una disputa total de sentido, ¿cachai? Sí. Y que se fije en el estereotipo, tanto de parte de profesores como de estudiantes, que se diga, pero las clases son esto, no es verdad, eso puede ser cualquier cosa, puede ser lo que tú quieras. Y cuando uno está en una clase y nadie habla, es como, bueno, pero entonces se supone que vamos a hacer esto juntos, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, es como, bueno, eso habla del estado total de desastre en que nos encontramos. Sí, totalmente. No, da para mucho ese tema, en verdad. Pero, porque aparte, bueno, en tu caso, como, encima que es como, estás tan imbuida, ¿no? En esos procesos y el amor a la docencia y, claro, no, da para mucho. Pero bueno,
además de eso, como que a mí me interesaba saber de cómo había sido tu recorrido de respecto como a las obras, a los procesos de obra, después de salir, digamos, cómo había sido un poco tu camino. Mira, justo con lo que dijiste, me acordé que iba para otro lado, pero me desvié. Por esto que decías de lo colectivo, Sí, del sí, taller y del que se taller. iba para otro lado, pero después se me olvidó. Que sí, que después, como tal vez por esa misma falta, como que, y por una experiencia particular, que fue estudiar magíster. Uh-huh. Y un artista que conocí, un compañero del magíster, que como que a mí me abrió una forma nueva de ver el arte. Que de nuevo, ya en el mundo existía hace 12 años, por lo menos, y que nosotros no sabíamos que existía. Y él sí lo sabía. Entonces llega con todo esto del arte relacional y qué sé yo, y yo sentí que había otra cosa, como que había, y que cumplía con lo que a mí me interesaba, además, que era establecer estructuras y procesos para una obra. Claro. Entonces, como que tuve la necesidad de salir de las obras como de autoría personal. Uh-huh. Y más allá del colectivo, como de generar obra en colectivo, tenía la idea de que la obra tenía que ser como unas reglas, o sea, diseñar unas reglas que permitieran una acción colectiva. ¿Sí? Uh-huh. Una acción a largo plazo, no una acción directa, digamos, no como activismo, sino que como Uh-huh. como una masa de obra Efecto expansivo, construida. se me viene, es como un Sí. efecto expansivo. Y construida por varias miradas. Tenía que ver un poco también con esto de la autoría, que ya me había dejado un poco de interesar. Y entonces empecé a hacer muchas obras, y creo que eso fueron muchos años, que se constituían a través de la participación, pero no era la participación como espectador, en ese sentido. No, sí. No es que la obra se activa con alguien en la galería o en el museo, ¿cachai? Sino No. que es que la obra se constituye con aportes de varios. Entonces ahí hice las postales, hice otro trabajo en Matucana, que era como eso era antes del Facebook, era como un proto-Facebook, como un muro donde uno podía intercambiar mensajes, cuestiones así. Hoy puse una pantalla donde la gente me mandaba secretos y yo transmití los secretos durante una noche. Eso fue súper increíble porque yo abrí un sitio y era secreto anónimo. El trabajo se llama Se cuenta el milagro, pero no el santo, porque tampoco quería era como que no quería la funa. Yo no sabía que en ese momento era una funa, pero Claro, como no de nombres, de claro, un claro. secreto. Era políticamente correcto ese, claro. Claro, yo no sabía que lo que estaba evitando era una funa, pero eso pensé en mi mente. Diríamos como arte cuidado. Arte, cuidado. Un desnudo cuidado era, claro. Exacto, exactamente. Y entonces proyecté todos los secretos en una noche desde mi balcón con una pantalla electrónica, qué Me sé yo. muero, buenísimo. Entonces como que hice muchas cosas así que a mí me abrieron un mundo nuevo, porque era como que hay una perspectiva, que es la que tiene uno, que te das cuenta que es totalmente insuficiente, porque es como demasiado parcial. Esa también es la gracia, digamos, o sea, como que hay expuesta una parcialidad total. Única, Pero, claro, original. o más que original, digamos, como, sí, igual puede ser original, como Sí. de la que tú te haces cargo y no se hace cargo a nadie más. ¿Sí? O sea, tú Pero es decís, esto es. limitada y tiene un límite muy claro y muy concreto, claro. Exacto, exactamente. Y aquí se abrían como muchas otras voces, muchas otras subjetividades. Un poco también disolvía el asunto de la responsabilidad personal, ¿cachai? Que a mí me Sí, parece eso súper interesante también que pase. total. Porque la responsabilidad personal, pues sobre todo cuando una obra resulta mal, digo como resulta ofensiva, por ejemplo, o resulta violenta para alguien, es un poco redentora, ¿no? Como, y esa figura que me carga, como el artista que recibe el repudio en pos de un objetivo político mayor, que es como, El mártir. no, el mártir, claro, esa cuestión que, bueno, dentro de este arte político está lleno de tipos que hacen eso, y a mí me parece que más como una alimentación del ego propio que otra cuestión. Entonces, estas obras colectivas te permitían a ti como diluirte y diluirte en un grupo más grande, y eso me parecía súper interesante. Y creo que ahí salieron cosas bonitas, que además muy entretenidas, o sea, pasaban cosas muy entretenidas en esas obras. Claro. Y yo no sé si fue como por la... Y ahí como que tal vez, por eso lo conecté con la pregunta que me dijiste, como la necesidad de trabajar con otros, ¿sí? Claro. Pero que esos otros no fueran necesariamente artistas, sino que Sí. fueran puntos de vista nomás, ¿cachai? Y que con eso ya Total. armaras un panorama más amplio.
una visión más amplia, o como una visión polifónica, ¿sí? Sí. Como un coro, una cosa así. Sí. Estaba pensando, como porque justamente, o sea, eso daba pie para que tú, o sea, digamos, fueran parte de tu obra gente que tú no conoces, o sea, como que abría el espectro totalmente, y me hace pensar mucho como en el tipo de cosas que están pasando ahora. Digo, con esto de la virtualidad, ¿no? Como que tiene algo de eso, que se empiezan como a conectar cabos inesperados, ¿no? En algún punto. Como que es un poco abrir un universo como de cables infinitos, ¿no? Que empiezan, o sea, qué loco, no sé, me vino la relación, como algo premonitorio, incluso tiene el trabajo, digamos. Pero es como interesante Igual, de ver. es súper raro cómo sucede eso, porque uno antes para hacer algo como esto, como un Zoom, tenía que tener una excusa muy buena, muy buena. O sea, es una situación o muy límite, como estar lejos de tu familia, por ejemplo, de tus amigos, o algo muy preciso, como una obra, no sé, o un contacto particular, no sé qué. Pero si no eres pensado, o sea, ¿para qué te ibas a conectar con alguien o con alguien que no conocía? ¿O para qué ibas a juntarte con 30 personas que no conocías? No, para eso existían otras estrategias. Entonces, se viene a replantear todo con esto, creo yo. A Yo mí me pasó todo lo también. contrario. Todo lo contrario. O sea, y con esto uno con los primeros trabajos que te dije, de los pies forzados, de los poemas y Sí. no sé qué, que esta posibilidad infinita de conexión, más no de contacto, digamos, no necesariamente, Sí. me hizo volver a tener la idea de tu propio taller, ¿cachai? Claro. De trabajar en tus propias cosas, sin pie forzado necesariamente, sin una estrategia definida, Sí. sino que, como lo que te conté al principio, probar cómo se ve una imagen con una palabra, probar cómo se ven dos palabras juntas, sacar dos palabras, que es como la primera experimentación que haces, ¿sí? Y Sí. entonces estoy hace un año en eso, como viendo qué sale, si pongo la imagen del mar con una frase que escuché, un poco también sacando de todos lados qué pasa con esta idea de ver y no ver después del estallido, con gente como Fabiola Campillay, con Gatica, y Claro. como esta metáfora, que ojalá fuera una metáfora, digamos, pero en verdad es como la brutalidad misma de la realidad, y, y se junta eso, como que tiráis un hilito y se junta con un montón de otras cosas que estáis pensando antes. Yo tenía como una frase así pegada hace años que es como, lo más lindo que he visto es el mar hasta que se pierde de vista. Es como una frase que es una frase de Sophie Cole. Y tengo eso pegado hace mucho tiempo. Y cada vez que veo el mar digo, lo más lindo que he visto es el mar hasta que se pierde de vista. Eso se lo había dicho un ciego a ella. Ella le había preguntado, ¿qué es lo más lindo que he visto? Y el ciego le dijo, el mar hasta que se pierde de vista. Que es como allá. Y entonces pasa esto, y entonces la frase tiene otro contexto, ¿cachai? ¿Qué pasa con esa frase hasta que se pierde de vista? ¿Cachai? Que es como el mar, como el infinito. ¿Okay? Sí. Y la Brutal. belleza, y la idea de Brutal. belleza. ¿Okay? La belleza visual a través de algo infinito. ¿Y qué pasa entonces ahora? Que hay mutilaciones masivas, ¿okay? Como con un estado brutal, policial, torturador, ¿okay? En este estado de policial en que vivimos hace un año. Y tú decís como, ¿ya qué pasa? Entonces tenía esto, la imagen del mar, con las declaraciones de Gustavo Gatica. Entonces, se van actualizando estas como cuestiones que parecen poéticas, pero la verdad es que son más que poéticas. O sea, no son pura poesía, que eso es como un dicho para tirar para abajo la poesía, porque en verdad no debería usarse de esa manera. Es como que hay demasiada poesía en lo que está pasando, tanta que es insoportable. ¿Sí? Sí. Es tanta que es insoportable. Entonces estoy haciendo eso ahora, como probando esta imagen del... Aparte, no sé por qué saqué muchas fotos de horizontes del mar durante toda mi vida. Siempre como que veía un horizonte y le sacaba una foto con el celular, con lo que sea. Entonces tengo muchas, entonces estoy viendo cómo se ven esos horizontes, el mar, con la posibilidad de no ver, no sé, saco cosas del diario. De nuevo, lo mismo del principio, como una imagen que constituye un texto que constituye una imagen, cuando ya no hay imagen, que eso como podría ser la idea de la ceguera, pero no es cierto, porque la ceguera tiene una imagen mental. Y tiene que ver como con la inmensidad, digamos, que hace que no se vea nada, como en ese sentido, ¿no? Como el Y la mar idea de despertar, o sea, asociada con la idea de despertar, que es como dejar de abrir los ojos, digamos, ¿sí?
O sea, son demasiadas, es como filosofía barata lo que te estoy diciendo, pero son cosas que se van... Me acordaba, ponte tú, del ensayo sobre la ceguera de Saramago, que es una ceguera blanca, ¿cachai? O sea, que la gente queda ciega, pero no queda en negro, queda en blanco, Claro, ¿cachai? en luz. En luz. Imagínate todo lo que significa eso para la foto, para la pintura, para la hoja, para el papel, en fin. O sea, como que hay muchas cosas formales de la estructura de un texto, por ejemplo, o de una frase, de la configuración del color, de la configuración de la luz, de todas estas cosas con las que trabajamos, pero que de pronto tienen un sentido político radical, ¿sí? Radical, Total. así, doloroso, de la experiencia a tiempo real, es una cuestión como inconmensurable, ¿cachai? Sí. Y si no te ubicáis de alguna manera, bueno, esto es lo que sabemos en nosotros, cómo ubicarnos a través de esto, ¿cachai? No alcanza, por supuesto, pero... Sí, es como, me suena todo el tiempo, o sea, estaba pensando, no sé cuánto tenga que ver, pero me sonaba todo el tiempo como en esa visión de, como el existencialismo, ¿viste? Como en la pintura, como esa cosa de la inmensidad, en este caso de la atrocidad, ¿no? De la barbarie, de la injusticia. Como veo esa figura, ¿viste? Como el tipito parado en pleno de una montaña que se ve el abismo, o no sé, ¿viste? Como es como de eso. Friedrich, claro. ¿Viste? Como la Claro, inmensidad de esto, de la injusticia. Es brutal, sí. ¿no? Pero pienso en eso todo el tiempo, como... Sí, justo hablábamos con una amiga hace 2 días que estábamos viendo un presente romántico, como ese sentido, como Exacto. la imposibilidad de frente a lo que a tu entorno, como que Es tu entorno está que ahí y te va a llevar así de es inconmensurable, es que es eso, Sí. como Y por otro lado, inabarcable. nunca tuviste tanto la realidad en tus manos, digamos. O sea, esa es la paradoja, que nunca estuvo tanto, o sea, nunca tuvimos tanto poder como ahora, nunca, No, jamás. nunca, tal cual. La experiencia del poder, imagínate eso. Una cosa como... O sea, yo igual ahí disiento, porque yo creo que sí, en la unidad popular. Y por eso Ah, pasó bueno, lo que pasó, digamos. Hay que ya, entender sí. eso. Sí, digo nosotros, Sí, nosotras nuestra que ibas, generación. claro, claro. Sí, Sí, nosotras no, de claro. eso ni hablar, eso ni hablar, eso ni Ni hablar. hablar, o sea, ni cerca, ni nada parecido. Sí. Pero bueno, lo peor es eso, que tenemos ese antecedente. La Sí, última vez que la gente tuvo tanto poder, pasó eso. Ejemplificador, ¿no? ejemplificador. Entonces por eso es más brutal en el caso de Chile, ¿no? Como esa Sí, historia, como nos condena en algún punto, y ahora es como la lucha por revertir, ¿no? sí, Que ganen los malos, siempre, sí. Y desde como todos los espacios. incertidumbre porque sí es súper, bueno, súper cansado. Todo lo que nos ha pasado es súper cansado. Pero Sí. también creo que hay como algo, como que pareciera que el contexto político es esto que hablamos como súper abrumador y que exige una reacción inmediata, ¿cachai? Mm. Yo creo que eso es así. O sea que es el momento del arte callejero, en las tesis. Ya. Ojalá podamos hablar de las tesis, que para mí es lo más impactante que ha pasado. O sea, es la obra más impactante del, no sé, los últimos 20 años, Sí, mirado sí. desde el activismo y desde el arte. O sea, Uh-huh. a mí me parece que cumple con todas esas condiciones de una obra de arte. O sea, es una investigación, es una intervención, tiene un contenido, tiene una forma, tiene una planificación, o sea, no, me parece que la discusión de si arte o no no cabe bajo No, ninguna... no. Podría caber en otras cosas, pero en esto no. ¿Sí? Jamás. Bueno, como que es el momento de ese tipo de arte, que sí, creo que sí, que es el momento de las cosas de los rayados, del graffiti, de las intervenciones públicas, del activismo. Digamos. Pero por otro lado pienso que el arte tradicional, digamos, el arte como institucionalizado, por decirlo, Uh-huh. tiene un ritmo eh, y un impacto como de baja frecuencia, por decirlo. ¿Sí? De partida, generarlo es mucho más lento. O sea, el ritmo de observación es mucho más lento. Y el ritmo de impacto en el espectador es más lento todavía. O sea, estamos hablando que una obra demora en desenvolverse en su primera etapa años. ¿Sí? Y claro, uno dice, Sí, ya ahora que está la Plaza Italia, que el fuego, la barricada, y qué me imagino, es que necesito un par de años para... No, sí, ¿cachai? Pero es importante que eso exista. ¿Cachai? sí. Como que pareciera que habría que descartar uno por el otro. Y No, creo que no es así. no es Creo excluyente, que digamos. no es excluyente, porque justamente esa lectura como densa del tiempo, en el fondo es como una lectura que resiste el tiempo, por decirlo.
Lo que pasa en las calles, felizmente, es algo que es efímero materialmente, ¿cachai? O sea, 2 rayados los tapan con 2 rayados más, con 2 rayados más, y esa es como la historia de la ciudad, y está buenísimo. Y este otro tipo de arte, como más, el arte profesional, por decirlo, está como en una pausa constante de observación, pero resiste el tiempo, ¿cachai? Una obra resiste, una buena obra resiste el tiempo. Y esa cuestión es muy importante, es muy, muy, muy importante porque va actualizándose con el tiempo, ¿sí? Sí, en algún punto es como el historiador, si querés, como que también como que ve la cosa a distancia, ¿no? O sea, a distancia y no a distancia, pero me refiero como a distancia pensando más bien en el tiempo y en el proceso, en la parte procesual, ¿no? Pensando en eso, pienso como el trabajo de un historiador, que no es instantáneo y que no tiene lo que sí yo creo que tiene este otro arte, que es la urgencia, ¿no? Es un arte urgente. Sí. Ahora, puede ser una urgencia, pero necesita de más tiempo. O sea, la urgencia está en la voluntad de la obra, por decirlo. Pero no necesariamente su ejecución. No, claro. Pero no tiene el mismo carácter, o sea, no es la misma urgencia, claramente, ¿no? Porque lo otro es la instantaneidad, el ahora, el aquí, ahora, y como bien lo dijiste, como el aquí, ahora y mañana es otra cosa, y en un rato es otra cosa, o sea, es... Que además, respecto a lo que hablamos antes, también esto tiene que ver como en el sentido de que no es casual que la cultura como que haya emanado tan a borbotones, diríamos, como en el estallido, como en oposición al Santiago gris que vivimos nosotras, digamos, en nuestra juventud. Bueno, todavía somos jóvenes, perdón, pero digo, en nuestra tierna adolescencia, que era eso, como un Santiago gris, versus este Santiago explotado de colores y de arte, ¿no? Cultura, no sé, todo. Entonces, como digo, no es casual respecto a lo que hablábamos de cómo el modelo había como aplacado la cultura y los lazos, qué sé yo. Esto es claramente una respuesta, o sea, como decir, esto es el modelo que sí queremos, o sea, esto es parte acá también, ¿no? De la gente, de la cultura popular, o sea, entonces es muy brutal para mí también y por eso es tan importante como entender y leer que la cultura sí es importante y sí es como intransable. Sí. Porque no es solo propaganda, no es solo activismo, o sea, tiene que ver con una forma de ver la vida, ¿no? De vivirla también. Que entonces como que por eso para mí es tan fundamental defenderlo. Sí, total. De hecho, a mí me parece que la como dicotomía es falsa, en el último de los sentidos. O sea, que pensar que hay uno que va por un lado y otro por el otro, no debería ser, ¿cachai? No. Como que no... Lo que pasa es que históricamente sí ha existido esa división, o sea, entiendo que estamos hablando desde lo académico, ¿no? O el arte institucional y el arte, qué sé yo, de bases, si quieres. Claro. Ha existido por razones claras también, ¿no? Como existe esa disociación. Pero claro, o sea, para mí el camino es justamente apuntar, no a que se unan, porque yo creo que su existencia es necesaria en esa división, porque si no, como uno no existe sin el otro, ¿no? Necesitan esa oposición para existir. Pero sí que puedan convivir, ¿no? Y en algún punto retroalimentarse también. Sí, total. Pero yo lo pensaba porque respecto, no sé, tipo a declaraciones como la ministra cuando dijo eso como, si se pone plata en cultura es como que se saca de algo más importante, como ese era el concepto, ¿no? Como que también es una disyuntiva en que nos ponen, que yo también creo que es falsa. O sea, que te dicen como, o cultura o comer. Yo no tengo que tomar esa decisión. O sea, la gente no tiene que tomar esa decisión. El Estado es el que tiene que proveer las dos cosas, digamos. Entonces, en ese sentido, yo pensaba que esto de la cultura en la nueva constitución, en todos los procesos nuevos que se generen, tiene que ser algo intransable. O sea, igual. Intransable. Absolutamente de acuerdo. O sea, como un derecho intransable. Sí. Que no te digan como, no, pero si hay cultura entonces no va a poder, no sé, haber otra cosa. No, todo, o sea, todo. Porque y además es una forma muy perversa de ponerlo. ¿Sí? Es como,
es como elige entre sobrevivir y ser un ser humano, como algo así, como que en el fondo es elegir la dignidad de tu vida, y eso yo estoy de acuerdo, que debería ser intransable, y porque además va a pasar lo siguiente, que ya nos pasó varias veces, pero una muy cercana, que es que este periodo del post-estallido y luego la pandemia y todo, va a ser un periodo muy traumático para una sociedad como la nuestra, ya traumatizada, o sea, traumatizada recientemente, digamos, o sea, como por generaciones recientemente. Y retraumatizada, claro. Retraumatizada, con una impunidad, pero así ya, o sea, con el trauma de la impunidad, digamos, o sea, el trauma vivo, por decirlo. Y vamos a tener que buscar una forma de simbolizar esa cuestión, ¿cachai? A modo de reparación de algo, ¿cachai? De algo que se ha roto para siempre, y que viene roto, y que se rompe de nuevo, y que... y a mí no se me ocurre otra forma mejor que el arte para eso. Entonces, va a ser imprescindible, ¿cachai? O sea, va a ser o esto, o alguna forma de representación, por decirlo de la manera más básica, pero de pensamiento artístico, pensamiento creativo, de como que se llame, o la muerte, ¿cachai? O la muerte como sujetos, ¿cachai? Como seres humanos. Como, vamos a vivir en un trauma constante, bueno, como hemos vivido más o menos, ¿cachai? En un trauma constante que no se puede elaborar, que no se puede simbolizar, y que cada simbolización es muy privada. Eso yo creo que es el odio con el arte institucional, que queda para un grupo muy pequeño, ¿cachai? Que logra utilizarlo para lo que podría servir, ¿sí? Pero son muy pocas las personas. Entonces, o nos quedamos con eso y unas sanaciones como pequeñas, o usamos las herramientas críticas del arte para arreglar esta cagada en el fondo, porque en el fondo estamos expuestos a una cagada, ¿cachai? Grande, muy grande. Totalmente. Sí. Y lo vamos a encontrar, y la única forma, yo no veo otra, o sea, no creo que vaya, las leyes sociales sí pueden ayudar, por supuesto, ¿cachai? Pero lo que necesitamos es como literatura, arte, pintura, ¿cachai? Escultura, televisión, espacio público, obras de teatro, ¿cachai? Que esas son las formas en que los pueblos, las personas se representan, ¿cachai? A sí mismas. Pensaba, sí, justamente pensaba con esto de que hace unos días como que absolvieron a muchos condenados por la operación Colombo, el caso de los 119 desaparecidos. Y me acordaba de mucho de tu obra, ¿no? Como, digo, haciendo este link sobre como frente a esta impunidad tan absoluta, como el arte en algún punto reparador es mucho, creo, como que no sé, pero por lo menos como externalizador, como forma de externalizar el dolor en algún punto y compartirlo o hacerlo visible y colectivo, ¿no? Como que si podéis contar un poco de esa obra, porque creo que representa muy bien igual como esa obra podría ser muchas obras, digamos, porque hay Y de muchísimos hecho casos. quedó muy inconclusa por lo mismo, digamos, porque no supe por dónde seguir, ¿cachai? Que porque en un principio tenía la ingenuidad, eso que decís tú, como algo reparador, después me pareció que era muy insolente eso, ¿cachai? Y que era muy insuficiente. Y ahí no sé bien qué quedó, pero podría ser muchas obras, justamente. La obra era como, la idea era visibilizar la ausencia, digamos, de 119 personas, que eran las personas de la Operación Colombo, a través de 119 personas vivas. Vivas. Claro. Era un memorial vivo, tenía como ese Exactamente, concepto. un memorial vivo y además como desperdigado, o sea que eran como que tú hacías un apunte a esa persona en la obra, digamos, en una fotito, no sé qué, pero esa persona vivía su vida. Y la idea era que esa persona supiera exactamente quién era la persona ausente, de manera que como que portara un poco ese espacio. Esa era la idea de la obra. Entonces yo me dediqué a buscar 119 personas que tuvieran la ocupación u oficio de las 119 personas de la Operación Colombo. Claro. No era al azar la cuestión de la ocupación oficio, porque me parece que en eso hay mucha identidad, ¿cachai? Y una identidad muy marxista, por decirlo, ¿cachai? Como en el sentido de que cuando uno se presenta dice lo que hiciste tú al principio del programa, como preséntate, y lo primero que uno dice es qué hace, ¿cachai? O sea, tu máxima identidad es tu profesión o tu ocupación. ¿Sí? Eso es raro, pero significa algo. O sea, yo podría haber dicho, soy lesbiana, soy, no sé, pero te dije, soy artista. Y yo creo que en general pasa eso. Y tú, mira, yo soy profesor, soy, no sé, o ingeniero, da lo mismo. Entonces, como que había una identidad muy fuerte en esa cuestión.
Y entonces me propuse buscar estas personas que tuvieran la misma profesión u ocupación u oficio de los 119 desaparecidos. Había algunos que ya no existían y eso fue súper interesante, como, no sé, Rondín. Había uno que era Rondín. Entonces tenía que buscar un conserje, no sé, como algo Similar. así. Claro, un mecanógrafo. Entonces, lo más cercano como una secretaria, alguien que como que supiera de digitar cosas. También una actualización de esos espacios que se van perdiendo, como de la conexión que tenías con tu trabajo, que el capitalismo, o sea, el neoliberalismo en verdad te lo rompe totalmente, que es que ya la relación con tu trabajo es netamente funcional, digamos, como el sueldo. Eso, bueno, eso es uno de los temas que más trabajo, sobre todo a través de la obra de Santiago Sierra, es como que el trabajo no importa, lo que te importa es cobrar, eso es. Y por lo tanto una forma de esclavitud. ¿Sí? Sí. Sin embargo, había esta como idea romántica, que yo creo que me parece que hay que deconstruir igual, de que el trabajo te dignifica, que el trabajo te da un lugar en el mundo. Eso ya no existe, se perdió. No existe, el trabajo no te da un lugar en el mundo. Te da, no sé, una cuenta de banco o una tarjeta de crédito, eso te Claro. puede dar, pero no más que eso. Sobre todo por esto, como la individualización del trabajo, que ahora trabajas tú sola y no en los sindicatos se acaban, qué sé. Entonces, por eso era importante como ese lugar, como que había un oficio determinado. Esta persona se dedicaba a hacer esto, o estudiaba, era estudiante de esto. Entonces traté de buscar esas personas. Encontré varias, más de la mitad, pero después pensé en esto que podía leerse como una sustitución. ¿Cachai? Es un reemplazo, estaba pensando, claro, que yo tampoco lo pensé cuando conocí la obra. También es algo que Sí, no, pensé yo ahora. tampoco, lo pensé mucho después. Y fue y lo pensé a propósito de una obra de Alfredo Yar, que a mí me parece súper crítica, y como que he escrito algunas cosas de eso, que él para los 40 años del golpe filma La Moneda a la misma hora del bombardeo. El bombardeo, por decirte, fue entre las 11 y no sé, las 2 de la tarde, estoy inventando, pero por ahí. Y entonces, a misma hora que duró el bombardeo, el año 2013, 40 años después, él pone una cámara en la misma dirección de esta foto icónica donde están los soldados arriba con la moneda en llama, y él pone una cámara filmando como la paz, ¿sí? Como la moneda tranquila. Ya, eso a mí me pareció brutal, porque El en el horror. fondo es el horror. El horror. Yo no creo que lo haya hecho con esa intención. Y lo que estoy diciendo ahora va a ser público. Bueno, pero no importa, ya escribí una cosa al respecto y está pública. Pero es reemplazar una imagen traumática por otra blanqueada. ¿Sí? Feliz, por decirlo. Pero que además eso en Chile, porque en otros países puede ser menos agresivo, porque a mí eso me parece agresivo. En este país es muy agresivo porque eso es lo que se ha querido hacer con las víctimas, con los muertos, o sea, como, por eso es tan violento, porque este es el país del blanqueamiento, o sea, de la, ¿cómo le llaman? La política del consenso, ¿no? Claro. De la política de la medida de lo posible, justicia en la medida de lo posible. Entonces que te hagan eso, cuando hay tipos que mataron gente libres, es como decir, me estás jodiendo. No solo eso, tienes terrorismo de Estado metido en la Araucanía constantemente, o sea, como que no pasó nada, o sea, no existe esta paz, es mentira. No, y es el concepto de la reconciliación también, ¿no? Que apela a eso, o sea, como si hay que olvidar, pasar la página, reconciliarse. Blanquear esa imagen horrible de la moneda en llamas, ¿cachai? Bueno, yo vi esa obra, me parece terrible la obra, sobre todo en contraposición a obras muy lúcidas, o sea, como que ya tiene la capacidad de establecer como una imagen poética frente a algo político, ¿cachai? Y aquí funcionaba súper mal, tal vez por sobre incluso... En el mal sentido, digamos. Claro, y yo pensé que mi obra podía funcionar así, ¿cachai? Sí, sí, entonces, y tenés razón. Como puede ser, estas personas que no están, como que lo más lógico es acusar que no están, ¿cachai? No que hay otro que podría ser él, ¿cachai? No es llenar ese espacio vacío, sino que es un espacio vacío que no se llena nunca, jamás. ¿Sí? Por eso no perseveré con esa obra. Porque además esa obra igual para mí tenía el valor que buscaba ser expansivo en el sentido de la construcción de la memoria, que es algo que en Chile está muy al debe, digamos. Porque yo me acuerdo que también tenía que ver con la idea de pensar que esa persona contactada, a la que se le hacía partícipe de ese memorial vivo, probablemente era alguien que no conocía el caso, que no conocía a esa persona, y que tú considerabas que
expandía memoria en el sentido que esa persona iba a conocer y esa persona iba a hacer conocer a otro, a su micromundo, ¿no? Como espacios de ese tipo, y que entonces así se generaba como una especie de mini construcción de memoria colectiva. Esa era la idea original, exacto. Y de hecho yo había hecho como una ficha de la información que había de cada uno, entonces la persona que, la idea era que me pasaran una foto, entonces yo hacía como, entonces yo le pasaba esa ficha y bueno, y le decía, mira, se dedicaba más o menos a lo mismo que te dedicas tú, pero tenía ese riesgo, y ahí pasa algo, bueno, eso que, el problema típico de una obra es que uno la piensa de una manera y no tiene idea. Se le puede leer de otra. Claro. No se puede leer razonablemente, podía verse así. Yo creo que, me imagino que a Yar, no es que me quiera comparar con Yar, por supuesto, pero podría ser, sí. le pasó algo así. ¿sabes? Dijo como, bueno, una imagen reparadora, tal vez lo pensó incluso como a nivel psicomágico, no sé, ¿cachai? Como a nivel de la experiencia visual, no sé. Yo creo que él no es un cínico, ¿cachai? No creo que sea ni un cínico ni un perverso. Creo que no resultó, ¿cachai? Y son cuestiones muy delicadas, ¿cachai? No, que no por delicada uno tiene que dejar de hacerlas, para nada, sino que tiene que buscar algo más efectivo. Entonces yo al final me quedé con, no sé, eran 119, me quedé con 70 y tantas fotografías de personas que no contacté más, y con el proyecto ahí, como, porque yo no creo que no lo deseché, pero pienso que puede tener otra vuelta, ¿cachai? Claro, está en stand-by. Claro. Sí, ya durante varios años, pero es que es muy delicado ese gesto, ¿cachai? Es súper delicado, sí. Y necesitáis algo más lúcido, ¿cachai? Como que requiere toda tu lucidez. Hay que leerlo bien, claro. Hay que leerlo bien, exactamente, hay que leerlo bien. Y por eso siempre, como que a la hora de hallar contrapongo, como contraejemplo, esta obra de Hoheisel, del arquitecto alemán, que hace todo lo contrario, pues, o sea, no es todo lo contrario, pero es la forma de solucionar lo que a mí me parece más interesante, que es que en Kassel botaron una fuente que tenía 12 metros de alto, simpatizantes nazis, y porque la votaron porque la había construido un millonario judío, lo había donado a la ciudad. Simpatizantes nazis la rompen, la hacen nada, y luego en los 90, a fines de los 80, el alcalde quiere volver a poner la fuente, como restaurar la fuente, y Hoheisel dice, pero no, porque si usted pone la fuente, va a ser como que nada de esto pasó, como que antes nos va a olvidar que hubo nazis que acabaron con el pueblo judío. Entonces lo que él hace, que a mí me parece que es como brillante, es una fuente al revés. Invertida. Entonces, ya sí me acuerdo, sí. Increíble. O sea, es la misma fuente, pero con un hoyo en la tierra. Entonces arriba uno solo ve un vidrio y el agua va, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Impresionante, claro. Es increíble. Es como... Sí, que además esa es una discusión... Como la doble ruptura de la historia. ¿Cachai? No se puede tapar una, porque ¿cuál tapas? ¿Por qué? Que eso es una discusión además que se da mucho respecto a monumentos, por ejemplo, que muchas veces sí que yo, o sea, digo, en los ámbitos progresistas de izquierda, o qué sé yo, se tiende mucho a eso, como a decir, saquemos este monumento de este general facho asqueroso que hizo las peores cosas. Y yo siempre me he detenido, como que a mí me parece no evidente, primero, obvio, sacarlo, y segundo, me hace mucho ruido en esa, primero que no haya discusión, obviamente, sí. Pero segundo, que como que yo siento que lo de borrar lo hacen ellos, no nosotros, nosotras. O sea, como que borrar es de los malos. Como que nosotros no hacemos eso, nosotros construimos memoria. Entonces, estar en ese lugar es como que me parece muy complejo. Como que a lo mismo, o sea, en otras dimensiones, ¿no? Pero en Argentina, que esto es algo muy políticamente correcto, que creo que yo te lo comentaba, que se ha peleado muchos años, de hecho Osvaldo Bayer, a quien yo respeto y admiro muchísimo, presentó un proyecto que era el de sacar el monumento de Roca, para poner un monumento a la mujer originaria. Y eso tomó 8 años, no se logró, difícilmente se logre, creo. Pero a mí me pasaba eso con eso, porque además ese monumento, así como Baquedano, acá, es un monumento que es blanco de atentados maravillosos cada vez que hay una manifestación. O sea, el de Roca está siempre con pintura roja, siempre le rayan asesino, igual que el de Baquedano, digamos. Entonces, para mí, a nivel conceptual y a nivel histórico, es muchísimo más valioso eso, o sea, primero que sea blanco de la ira, y en el fondo registro de quiénes son los que construyeron
esta ciudad, esta sociedad, es como un registro. Y entonces que también pueda ser foco de nuestra ira, es maravilloso también, ¿no? En algún punto. Sí. Y por otro lado, lo que sí yo apelaría, así como lo de Castle, pero menos glamoroso y menos como conceptual, era, sí yo haría de ponerles unos carteles gigantescos, así en bronce, como les gusta, así bien ad hoc con la estatua, pero que diga, este tipo era un asesino que hizo esto, mató a todo esto, así bien grande, ¿viste? Porque en el fondo eso es como, para mí, hacerte cargo de tu historia, pero sin olvidar, sino resaltando precisamente, ¿no? Como, borrarlo es borrar, es exactamente eso que tú decías, borrar es borrar. No sé, con Baquedano igual no me pasa lo mismo, porque como que no sé si sería el mismo caso. Pero imagínate, no, bueno, el día en que no esté Baquedano y haya como un monumento al pueblo mapuche sería como, no sé, otro planeta directamente. Pero digo, Bueno, no sé, es algo a tener en que cuenta, ¿no? es que el contra, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, lo veo de la misma manera, pero creo también, entiendo como ese ímpetu refundacional, por decirlo, donde quieres construir el lugar donde vives de acuerdo a las imágenes que te representan, ¿cachai? Sí, O sea, no voy a poner en mi casa una foto de Pinochet para recordar la historia, ¿cachai? Porque no quiero vivir con esa imagen en mi casa. Entonces, bueno, pero ahí hay la algo, imagen... porque ahí hay algo. Nosotros no necesitamos, o sea, ese cartel de ponerle a Roca o a quien sea, no es para recordarlo a nosotros, porque nosotros lo sabemos. En el fondo eso es un recordatorio para los que no lo saben. En el fondo es bajar del pedestal un poco, ¿no? Y en el fondo recordar, en vez de la gloria, que es lo que ellos quieren, el honor, Claro, recordar la vergüenza, ¿no? Como, sí. no a nosotros, por eso mismo, no a nosotros no necesitamos que nos recuerden eso. Pero el tema es el resto, que desgraciadamente es la mayoría. Sí, pues bueno, por eso digo, el momento refundacional necesita como de una fuerza masiva mucho más grande. Pero tal vez, ahora que daba ese ejemplo, pensé que podía ser al revés. Como efectivamente poner el monumento como al pueblo mapuche y abajo poner las imágenes del antiguo De monumento, antes, ¿cachai? claro. Bueno, Que claro. explique que aquí antes había, no sé, digo como, porque la También puede necesidad, no sé, ser. esto pasa mucho como con la, bueno, con el feminismo, la disidencia sexual, como con las formas de representación que uno cree que son una estupidez, pero son muy importantes, ¿cachai? O sea, es muy importante que haya lesbianas en las teleseries, por decirte, ¿cachai? Es muy importante o que haya personas trans en las películas, o que discapacitados, ¿cachai? O sea, Sí. es muy importante que te veas reflejada en la Mm, cultura que sí, consumes también, ¿sí? sí, Entonces, y en algún momento quieres vivir en armonía con eso. Entonces, en un plan refundacional, yo propondría eso, como las imágenes sí, de la caída de Baquedano, digamos, sí. con, no sé, yo pondría Gabriela Mistral, pero bueno, esa es solo lo planteo que yo creo que Gabriela Mistral Se así, puede llevar a debate, claro. yo pondría Gabriela Mistral como reinando la ciudad, no sé, sería una buena Igual imagen. este tema es como infinito, pero me hace pensar un poco en que tal vez estamos acostumbrados y acostumbradas a habitar ciudades que no nos son propias. O sea, que las hacen otros. Que siempre fueron otros las que la hicieron. Entonces, claro, en ese sentido, y yo también lo entiendo como tú dijiste, algo refundacional y hasta anárquico, te diría, como que también a mí me sucede, ¿no? Pero claro, uno trata de hacer una lectura como también desde la historia, porque ha pasado así, además lo que te digo, para mí es muy fuerte que ellos sean los que borren. Entonces como ponerse en el mismo lugar es como complejo. Pero bueno, también es verdad que la historia la han escrito los que ganaron, y los que ganaron siempre fueron ellos. Entonces como que claro, es como un re tema para pensar, así como un Pero capítulo no completo. será, o sea, pero además creo que es lo que decís tú, que sería como una nota para cuando llegue el momento Claro, refundacional, digamos. La nota es, no se puede borrar el pasado, ¿cachai? no. Hay que, al contrario, como ponerlo todo el tiempo, tal vez en otros Evidenciar, códigos, también, evidenciarlo. evidenciar todo el rato, y también sabéis que un poco como los símbolos de nuestras victorias, que tal vez no son ni definitivas ni macropolíticas, digamos, pero son valiosísimas, como, no sé, es una tontera, pero la cuestión del matapaco es impactante, ¿cachai? Es impactante lo que significa mucho un quiltro, es Mm. como, significa muchas Perro cosas. negro.
Es un perro negro, callejero, quiltro, entonces tiene algo como, y bueno, y por algo a todo el mundo le hizo sentido. ¿Sí? Sí. Entonces, digo que esas pequeñas cosas que suceden, y pequeñas identificaciones, por decirlo, tienen que tener un lugar. ¿Sí? Sí, totalmente. Y porque no podemos estar perdiendo siempre, digo yo. No, pero incluso, y más que eso, a mí este año en particular me hizo mucho sentido que, o sea, este año me empezó a hacer ruido el tema de conmemorar el 11 de septiembre. Como nunca antes, digamos. O sea, antes me había pasado, pero este año fue muy intenso, como decir, no, o sea, nosotros no tenemos que conmemorar el 11. Y me di cuenta que además que fue como algo colectivo, porque empecé a ver toda la gente que conmemoraba el 5 de septiembre, que era cuando el triunfo de Allende, ¿no? Allende. Entonces, hablando de esto, ¿no? De quién establece lo que son los símbolos, ¿no? Sí, bueno. Como que me empecé a decir, claro, estuvimos mal todo este tiempo, porque caímos en la trampa, ¿entendés? Como, claro, nosotros le estamos dando importancia a algo que es de ellos. Para nosotros, el 5. Porque además es muy grave, porque finalmente, si no conmemorar el 5 de septiembre significaba exactamente lo que ellos querían, que era que se olvidara lo que estaba pasando. Digamos, el por qué. Así como las víctimas no tienen historias, no tienen militancia, no tienen, como, son como o los terroristas o los pobres guachos. Es como borrar, ¿no? Entonces, en el fondo, dije, claro, estuvimos mal, porque reflotar esto significa precisamente hacer valer nuestra historia, la que se rompió, ¿no? Lo que se destruyó. ¿No? Viste, como que fue muy brutal, porque era como... Y además, me pareció maravilloso cuando empecé a ver y me metí a cuánto conversatorio encontré del 5 de septiembre. Como que en muchas universidades, desde muchos espacios, y darme cuenta que los de 20 años de hoy saben muchísimo sobre la Unidad Popular, ni hablar que muchísimo más de lo que sabíamos nosotros en esa época. O sea, muchísimo más de lo que sabemos ahora, nosotras. Como que los de 20 están en el lugar que hay que estar, digamos. Sí, total. Y lo encontré maravilloso. Y me parece además que después del estallido, ya venía de antes, pero después del estallido agarró más fuerza todavía la imagen de la Unidad Popular y el proyecto de la Unidad Popular. Antes ya venía un poquito como así, como, pero es porque además nosotros, lo que decías tú, como esta democracia y los acuerdos, nuestra democracia transicional se basó en pedir disculpas por el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cachai? Esa era nuestra izquierda, ¿cachai? Sí. La que pedía disculpas por el proyecto más esperanzador, democrático, ya que les gusta tanto eso, institucional, ¿cachai? Que se vivió en la historia. Entonces, como nosotros crecimos con eso, como que había que pedir perdón por los errores. Sí. Como por el... Imagínate ahora, porque estamos en una democracia y que tenga un presidente con 0% de apoyo, que imagínate que hay que pedir perdón, como todo el mundo dice, esta es la institucionalidad vigente, ¿cachai? O sea, era algo tan simple como eso, ¿cachai? Totalmente. Te puede ir mal o te puede ir bien, eso es otra cosa, ¿cachai? Entonces creo que justamente que hay como una valoración nueva del gobierno de la Unidad Popular, que es buenísima, porque ahí podemos rescatar 800.000 cosas escondidas. Es lo que decís tú, hay cosas que no sabemos, que no, yo tengo tesistas averiguando sobre cosas muy específicas de la Unidad Popular, que yo no tenía idea que existían, proyectos tipo Bauhaus, así. Sí. Hermoso. Y sí, me parece como... Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Ya, no más el 11, además. No más el 11, no más el 11. Muerte al 11, sí, ya fue, ya fue. Sí, que la celebren ellos. Sí, porque incluso para conmemorar a nuestros muertos, justamente debería ser el 5. Por eso, exacto. Claro, debería ser el 5 porque era eso por lo que los mataron, era eso lo que luchaban, ¿no? Como... Entonces, bueno. La última, el día del joven combatiente, no sé, hay otras fechas para esa... Exacto, exactamente, sí. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. No estaba al tanto de esa discusión, pero me parecía súper razonable. No, yo no sé si es una discusión, porque no encontré nadie con quien discutir, pero era como lo que yo pensé conmigo mismo. Pero me dijiste que viste como cosas en internet. No, pero no era en el ánimo de esa discusión, sino que era como, nada, conmemorando el 5.
Y yo ahí fue como que me sentí esperanzada porque las cosas que yo pienso no suelen encontrar como tener una cabida o ver que otros están pensando lo mismo. Y no sé si pensaban lo mismo, pero por lo menos sí conmemoraron mucho el 5. Como, no sé si habrá influido la pandemia también, pero vi muchísimos espacios en que se hablaba No, del yo tema. creo que el estallido, total, creo que el estallido tiene mucho que ver con eso. Y bueno, y pasó algo antes, yo me acuerdo, uno le puede gustar o no, y yo tengo todas las críticas del mundo con el Frente Amplio, todas, pero yo me acuerdo que cuando Sharp salió elegido alcalde de Valparaíso, no sé qué año fue, hace pocos años atrás, el tipo cuando salió a agradecer, cantó con la guitarra El Pueblo Unido, ¿cachai? Bueno, claro. Eso nadie de nuestra izquierda tradicional lo habría hecho porque era algo de lo que había que avergonzarse, ¿cachai? Y el tipo salió con una guitarra y cantó El Pueblo Unido, era como, y el Frente Amplio, porque no estamos diciendo que es la revolución, ¿cachai? Entonces, Mucho menos. hay como algo que viene de un rato, como un poquito más tranquilo, así Sí, sí, más de sí. abajo, y de pronto, yo creo que el estallido bueno, Federico Galende hizo una conferencia justamente para el 5 que se llamaba La breve historia de la dignidad, ¿cachai? Sí, la vi. O sea, Y no me la vi, pareció pero preciosa. la vi anunciada, sí. Es como Sí. una idea preciosa, ¿cachai? Preciosa es como historia de la dignidad. Mm, Y si nosotros tuviéramos que hacer una historia de la dignidad, tendríamos que saltar de la unidad popular, la resistencia, a la dictadura, sí. los pingüinos y el 18 de octubre, ¿cachai? O sea, como que son poquitos hitos, ¿cachai? Es una Sí. breve historia de la dignidad, ¿cachai? Yo igual creo que han habido siempre espacios como que no se ven, pero que han existido. O sea, yo creo que esa resistencia a la dictadura siguió existiendo como resistencia al modelo hasta el día de hoy. Yo en ese sentido como que discrepo un poco cuando se habla como de que el estallido fue así como una cosa de El generación despertar. espontánea. Sí, Claro, yo porque creo. yo sé que hay gente como desde espacios organizativos comunitarios, poblacionales, o sea, es como, viste, para mí esa visión del estallido también es un poquito como blanca, de providencia, no sé, como, viste, clase mediera, porque hay gente que resiste hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Como, Total. Y bueno, y para mí la prueba irrefutable de eso es que cuando estalla todo, ya los conceptos estaban instalados. Y eso lo hizo alguien, digamos. Lo claro, hicieron grupos, digamos. Hubo organizaciones que pusieron esos conceptos. O sea, de pronto pasa esto el 18 y la gente ya sabe lo que es la FP, ¿cachai? Porque ya había un movimiento que te venía diciendo, sabe lo que es la educación de mercado, porque desde el 2006 que los estudiantes saben lo que son la impunidad. O sea, ya había un manejo total de todas las herramientas como críticas, ¿cachai? no, Y y eso las pasó alguien. mismo, pero no, ni siquiera estoy pensando en eso, yo estoy pensando como en la gente, o sea, digamos, en las poblaciones, la gente sabe lo que es vivir con 250 lucas, no necesita que nadie le explique. O sea, en ese sentido, ¿viste? Y en ese sentido hay experiencias organizativas que son en microespacios, ¿no? Que pueden ser, pero son redes al final. Y son de súper de resistencia, porque este es un modelo que te exige la resistencia en ciertos estratos, ¿no? Sí. Para O vivir. sea, no queda otra, sí, pues. Sí. Entonces digo, como que en ese sentido, yo creo que Chile es un país súper de resistencia. Incluso alguien me decía el otro día a los terremotos, les pasa de todo, me dicen siempre. Entonces, bueno, no, qué loco. Nos fuimos un montón, pero al final Pero yo siempre, buenísimo, podemos hablar de sí, política, tiene yo, mucho que ver. yo siempre digo que no, que las conversaciones vienen del arte, pero van hacia todo también. Y Esa viceversa, es la ¿no? idea, pues, esa es la idea del arte, que si no, ¿para qué? Sí, tal cual, totalmente, Y no solo totalmente, el arte, sino que del feminismo, de la universidad, de todas esas cosas donde uno está, pues. total, no, total. Es que aparte son temas infinitos y que nos tienen aparte súper movilizadas, ¿no? Como que por eso uno podría hablar demasiado tiempo sobre esto, porque es inagotable un poco. Pero bueno, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta que les he hecho a todos y que tal vez después de todo esto va a parecer súper simple, creo, que es, que es respecto como a tu experiencia en el quehacer artístico, respecto como a cómo te ha sido generar obra, fácil, difícil, qué has encontrado, qué te ha gustado, no te ha gustado, respecto como a lo que se te ocurra. Eh, bueno, tiene que ver un poco con lo que conversábamos. Creo que desde que uno es consciente de cómo funciona el mundo, entonces es más difícil. De todas maneras, es más difícil. Es más difícil la idea de convertirse en artista, ¿sí? Como lo que eso significa. Hacer arte es más fácil porque tienes muchas más herramientas,
¿sí? Más herramientas críticas, que es la idea del arte. Pero eso no significa que vas a poder vivir de eso, por ejemplo. Claro. Al contrario, puede significar todo lo contrario. O sea, que cada vez más te vas a alejar de esa posibilidad. A mí, particularmente el trabajo que tengo, me ha complicado muchísimo la práctica artística. Estar en la universidad me consume una jornada y media. Claro. O sea, realmente no me queda tiempo, ni mucha energía tampoco. Pero también es un espacio nuevo, o sea, una cosa por otra. Pienso que también las cuestiones no son definitivas, como que van a ir, o sea, que en algún momento voy a tener menos trabajo y que voy a poder como compartir entre hacer compatibilizar las dos cosas, claro. Y por otro lado me trajo algo bueno, la experiencia académica, por decirlo, que es la cuestión de ponerme a escribir. ¿Sí? Eso ha sido buenísimo. Es como que siento que es lo mismo que hacer obra. Claro. Y que me acomoda de la misma manera. Entonces he escrito cosas y por ahí como mostrar algunas. Tiene su lado y su lado, pero creo que no es fácil nunca, jamás. ¿No? Claro. Dedicarse a esto es muy difícil, muy difícil. Pero eso no significa que no lo hagas, ¿sí? Nunca. Sí. No significa que no lo hagas. Tal cual. Trabajar siempre es difícil, o sea, como que tener un trabajo remunerado que no sea el de ser artista, que yo creo que es el caso del 99% de los artistas, sí. Te va a quitar tiempo, sí. Tiempo y concentración, más que tiempo. O sea, la energía, uno tiene que estar un poquito descansado para hacer obra. Obra, totalmente. Mentalmente. Genial. Como muy lúcido, ¿no? Despierta. Y muy susceptible, claro. Sí, ¿sí? Como permeable. Sí. Sí. Buena. Y la última, que es como, si puedes definir como en una frase, o en dos, como qué temas o ideas te movilizan, o te han movilizado, como respecto a tu obra. Mira, últimamente me he dado cuenta que el lugar de quien habla, eso es como, lo podría resumir así, como que esa es una búsqueda permanente, como quién habla en una obra, quién habla en un texto, quién habla, siempre hay que preguntarse quién habla, ¿sí? Lo mismo que hablábamos, cuando te pasan la historia del arte y te pasa la vanguardia europea, uno tiene que preguntarse quién está hablando, quién habla, eso me pregunto como profesora, como artista, por eso también tuve que diversificar voces en algún momento, ahora ya es una más personal, porque además estoy más grande, y cuando uno es más grande se siente más capaz de hablar por sí misma, ¿no? Como con más propiedad. Que cuando eres mujer eso es más difícil todavía. O sea, otra pregunta, ¿quién habla? Siempre habla un hombre. ¿Sí? Claro. Entonces, llegáis a una edad y tenéis cierta preparación donde decís, bueno, también puedo hablar. ¿Sí? Yo también sé de eso. Yo también sé de eso. Sí, ¿Quién puede hablar? Y ahora siento que sí, que como que siempre fue, ¿quién habla aquí? ¿Quién habla allá? Y ahora digo, bueno, ahora puedo hablar. Entonces, tal vez me equivoque, no sé, bueno, es parte de eso, un poco. ¿Quién habla? Esa es como una cosa. Y la otra es algo que hemos hablado todo el rato, es la historia. O sea, es la historia, que es la misma pregunta. ¿Quién habla? ¿Quién cuenta la historia? Es la misma pregunta. Pero la historia yo diría que es como algo que atraviesa todo mi trabajo. Como la noción de la historia. ¿Sí? La conciencia también. Y las voces. De la historia, claro. La historia. Sí. Esa diría que son las... ¿Me dijiste en una frase? Claro. Pero bueno, no importa. Viste que acá todo se vale. Todo permitido. Así que no hay problema. Bueno, muy hermoso. Hermoso todo.